Hola, hola, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. En esta clase vamos a estar trayendo la posibilidad de revisar, ¿sí?, estos juicios que todos cargamos, pero que también tenemos que empezar a reconocer de dónde vienen, por qué están ahí, para qué. Y entonces vamos viendo las estructuras que dominan el juicio. Por ende, lo que voy a estar compartiéndoles va a ser un poquito esta mirada para poder eh, conectar con la información y desde ese lugar utilizarla para luego en la estructura de la sesión podamos tener esta herramienta que obviamente va a ser muy clarificadora y lo vamos a estar elaborando a través de la sesión. Fíjense que el juicio, la palabra en sí misma, cuando nosotras escuchamos la palabra, resuena en cada una desde un lugar, desde una manera, desde una comprensión hacia la misma palabra, porque cada palabra tiene su carga. Y en este caso es una de las palabras más complejas, pero también las que la complejidad que tiene también nos permite alcanzar un criterio de razonamiento mucho más elevado a nivel conciencia. Entonces, dos preguntas importantes que nos tenemos que hacer es si te han juzgado antes de conocerte. Y otra de la pregunta va a ser, ¿juzgaste a alguien y de pronto la historia se tornó diferente? ¿De qué nos habla esto, no? De cómo el juicio, lo, lo que nosotros tomamos, receptamos, trae a nosotros directo, consciente e inconscientemente, a un puerto de información y ese puerto de información está lleno, por así decirlo, ¿no? Eh, Ahí donde nosotros vamos a estar trabajando en esta observación, porque no se olviden que todo es información, observación, y luego desde la observación y la información, crear un puente de conciencia, de comprensión. ¿Para qué? Para que podamos empezar a identificar, ¿es un juicio que me trae qué? ¿Para qué lo cargo, lo sostengo, lo tengo? ¿Y qué en mí genera? Porque lo importante de esto es entender cómo funciona nuestro cuerpo a través de lo que vamos experimentando. Entonces, para empezar a trabajarlo, nosotros lo vamos a utilizar mucho en este espacio porque también vamos a aprender una hermosa herramienta después de esta clase que nos va a posibilitar la comunicación. Y cuando trabajamos la comunicación, en este caso, la comunicación con nosotros mismos, con nuestros entornos, pero también con un otro, en este caso va a ser un consultante. También esta manera de empezar a trabajarlo nos va a permitir ampliar nuestra conversación y también en la posición, de alguna manera, el lugar que nos vamos a estar dirigiendo, desde qué lugar estaríamos siendo, ¿no? Que es muy importante. Primero, para entender qué son los juicios, vamos a poderlos mirar. Son opiniones y valoraciones que emitimos sobre personas, situaciones o experiencias, ¿sí? Por ende, son interpretaciones y tienen base de datos, o sea, estos veredictos, ¿no? Pero los veredictos en realidad que nosotros creamos traen esa realidad quizás que nosotras no podemos comprender por qué sostenemos si no nos gusta. Es decir, por ejemplo, yo digo algo que creo que es real, pero que en realidad viene de una validación de un juicio. Por ejemplo, si yo tengo una mamá que critica a las personas y las critica por ser X cosa, al ver una persona con esas características, yo no elijo criticarla, pero es que es más fuerte que yo, porque está instalado, es un programa de validación. Por ende, eso hay que empezar a trabajarlo porque ahí tenemos que empezar a identificar, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy emitiendo hacia otro en realidad es una proyección interna de esta información que yo cargo por alguna razón
y que de alguna manera no me permite, por ejemplo, salir de esa situación y acercarme desde otro lugar, ¿no? Entonces, nosotros que somos seres lingüísticos, que tenemos el concepto del habla, que podemos racionalizar, que podemos preguntar, sacarnos dudas, esto no nos habilita para decir somos capaces de tener o no tener juicio. Somos juicios con patas, es decir, toda persona tiene su juicio. A eso sumale el prejuicio, que es antes de, por las dudas, le cargamos un poquito más. Y vamos a verlo con algunos ejemplos básicos, porque nosotros cuando estemos frente al otro, el otro tiene su historia, su forma de ver la vida, y pueden aparecer los juicios nuestros en toda conversación. Por ende, cuando nosotros estamos acompañando a un otro, va a aparecer nuestro juicio. Es lo habitual. Vamos a ver estas evaluaciones o opiniones de algo o alguien que solemos tener. Y en una de esas podemos encontrar algunas comparaciones. Por ejemplo, si yo digo, ayer estuvo lloviendo toda la tarde, o ayer fue un día horrible, en el primer caso donde yo digo, ayer estuvo lloviendo toda la tarde, estoy hablando de un hecho. O sea, es un objetivo que es contrastable, porque llovió o no llovió, porque hay que ver también, ¿no? Pero es real, es un hecho. En el ayer fue un día horrible, no se da la situación constatable, por supuesto, porque habrá personas que para unos el día lluvioso resulta agradable y para otros totalmente opuesto. Bien, entonces es más una opinión, pero que esta opinión lleva a un juicio y un punto de vista, por eso es algo subjetivo. Para mí es un día horrible. Bueno, contame, ¿por qué un día de lluvia para vos es horrible? Y ahí es donde nosotros podemos salir del juicio y poder comprender por qué razón la persona quizás tiende a decirlo de esta manera. Entonces, fíjense que no es lo mismo un hecho concreto que una cuestión subjetiva. Entonces, si hay un hecho concreto, si realmente llovió, cualquier evento que se pueda comprobar, en este caso yo compruebo si llovió y también corroboro lo que la persona me dijo. Ayer estuvo lloviendo toda la tarde, yo puedo ir a Google, preguntar, ¿llovió toda la tarde en tal lugar? Sí. Y entonces eso es un hecho, porque es algo que se puede comprobar de la manera que vos quieras. Y hay una verificación. Por ende, el objetivo no depende de la persona o el sujeto que lo observa en este caso. ¿Por qué? Porque yo estoy observando que llueve y el otro está observando que llueve y obviamente todos que observamos que llueve, en la apelación de llovió mucho, es para todos coincide, digamos. Entonces hay coherencia. Pero los hechos son verdaderos o falsos, depende de que si se puedan constatar. Entonces yo me tengo que tomar un tiempo para constatar lo que escucho, analizarlo, bajarlo a tierra, verificarlo, para luego, sí, yo estuve mirando en tal lado, también estuve en otro lado, no miré que llovía pues dormía, pero ahora me enteré que llovió como vos decís, ¿sí? Y no niego algo que yo no estuve, ¿sí? Entonces, la elaboración, la práctica terapéutica es distinguir justamente si lo que la persona está viviendo como un juicio es real o es subjetivo. Que todos traemos esas dos miradas. Entonces, por ende, en la conversación tenemos que abrir preguntas o traer preguntas que nos den esta oportunidad de exploración. ¿Bien? Entonces una persona me puede decir, sí, yo viví una vida difícil. Y yo, desde mi juicio, voy a decir, uy, pobre chica. Y bueno, es lo que le tocó. Lo que sea, no importa. Y no es eso lo que necesitamos. Necesitamos ponernos en una neutralidad, corriéndonos de esa mirada
y empezar a explorar. Entonces le decimos, bien, esto que vos me contás, ¿desde cuándo empezó a pasar? Esto que estás viviendo, de hoy, en tu presente, en todos los aspectos de tu vida te perjudica, porque vamos también viendo cómo la persona sostiene una línea de pensamientos y que todos, obviamente, si no hay una elaboración real, traemos. Entonces, vamos a tomarlo desde este lugar. Una cosa es el hecho concreto, la realidad, esto está pasando, y otra cosa es lo que yo creo para mí de esto que está pasando. Por eso cuando hablábamos de cómo funciona la mente, que no identifica lo real de lo que no lo es, y que también tiene un mecanismo donde es atemporal, donde no hay pasado ni futuro, solamente un eterno presente, es entender un poco esto. Todas las cosas que nos pasan por el filtro. Y este filtro, si está cargado de ruinas, vamos a decirlo, vamos a ver desde ese lugar. Entonces hay que empezar a bajarlo, ¿eh? Bajarlo a la realidad. Antes de omitir una opinión o emitirla, escucho, analizo, compruebo, verifico y voy a ir alineándolo. Es la intención. Por eso los hechos son observaciones, son observables, y verificables, porque hay una realidad sujeta a eso. No depende de quién lo mira. Digo, con esto, si está lloviendo, ¿yo puedo hacer algo para cambiarlo? No. Se puede documentar, es decir, yo soy el propio testigo de lo que está pasando, soy la base de toda la evaluación objetiva y, por supuesto, tomarlo desde los ejemplos básicos. El consultante llegó 20 minutos tarde. Eso es un hecho. Bien. Y mirándolo desde las interpretaciones, son subjetivas y personales, es decir, que yo le doy la interpretación a lo que yo considero, creo y me parece, depende de las creencias y experiencias personales propias que traemos, pueden variar entre las personas y no son verdades absolutas. Por ende, en este caso lo veríamos con lo anterior, con el ejemplo anterior. Ejemplo, no le importa el proceso. Esa es mi interpretación. Y en ese hilito, vieron que yo lo separé así como un hilito muy finito, es donde hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en esta liñita, de este lado es lo importante y de este lado no. Porque nosotros, en este caso, el ejercicio más grande que tenemos es trabajar las creencias y experiencias que no me permiten, vamos a decir, salir de mi mirada de juicio hacia los demás. Primero nosotras, después el resto. No puedo acompañar a otra persona desde otro lugar. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para fundamentar este principio? Porque es un principio. Entendamos que tenemos que trabajar la base del ser y hablamos de los arquetipos, que son las conductas, hábitos, comportamientos, que tienen que ver con su contexto personal, individual y social, el ser humano en sí mismo, pero que también hay una carga que viene ya dirigida desde el vientre de la madre hasta los 7 años, la parte del desarrollo de los primeros años, desde los 7 años hasta hoy, nosotros tenemos una programación. Y es toda la carga que traemos. Entonces, todo ese mundo y ese conjunto de información, a través del juicio, se puede modificar. ¿Por qué? Porque el juicio es de alguna manera como el principio, uno de los pilares que tenemos, sujetos a. Yo me miro y digo, y la pregunta que me tengo que hacer es, ¿por qué yo emito juicios u opiniones? ¿Para qué lo hago? Sobre mí, sobre otros. ¿Cuál es el fin? Y mírenlo un poquito y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Pues sí, ¿para qué yo, cuando voy a la casa de alguien, digo, ay, mira qué linda casa o qué fea casa? O yo cuando miro a alguien en la calle digo, ay, está limpito y seguro porque se bañó hoy, o ¿por qué lo hago? ¿Para qué? Bueno, eso es cuando yo le decía que somos un juicio en pata, pues, caminando. Entonces vamos a trabajar los fundamentos. Los fundamentos significa
o fundamentar significa respaldar nuestras observaciones con evidencia concreta. Entonces, en contexto terapéutico es fundamental. ¿Por qué? Porque una cosa es, o sea, vamos a tener que colaborar y ayudar y asistir a otros a esta mirada, ¿no? Tienen que aprender a identificar primero desde la creencia y el juicio en la creencia y separar si es real lo que está pasando o es una interpretación. ¿Bien? Porque muchas de las cosas que vivimos no son reales. Están siendo pasadas por el juicio y la interpretación. Es casi, digamos, un 60, 70, 80% o más. Verificar si mi conclusión se basa en hechos o supuestos. Es decir, cuando yo le doy una devolución a un otro, ¿lo hago desde mi juicio, desde lo que yo creo, o desde lo que he observado que la persona me ha dicho? Y ahí es lo importante. No es desde lo que yo le tengo que decir, porque yo no soy quien para dar consejos, sino es desde la construcción de todo lo que la persona me ha dicho, para que se revise, pueda escucharse, pueda observarse, pueda tomar conciencia y luego decidir. Y otra de las cosas, comunicar desde la evidencia, no desde la suposición. Por eso nosotros cuando hablamos de las cartas, no le decimos la carta dice, sino qué te revela esta carta a vos, qué pensás sobre esta situación, qué sentimiento te genera, qué emoción aparece. Es una forma de que pueda la persona, vamos a decir, mirar, observar todos estos puntos. O sea, miren que es una carta muy importante, justamente porque nosotros estamos trabajando el tarot, y esta carta abre en nosotros la comprensión. Y en esa apertura, cuando nosotros empezamos a abrirnos desde ese lugar, nos permite crecer, porque obviamente empezamos a entender que no estábamos mirando al otro como es, lo estaba mirando como yo creía que era. Y como no encaja dentro de lo que yo creo, obviamente, es chiquitito así y es limitante, no lo aceptaba. Entonces empieza a trabajarse la aceptación. Y la aceptación, en este punto, trae vamos a decir, la más bonita de las maneras, que es la integración. ¿Sí? Yo no omito o emito juicios sobre otros, sino que ya comprendo y busco sacarle el peso y la carga a la interpretación. Si no es, por alguna razón elige vivir de esa manera, comprendo, acepto y libero. Y suelto, porque ahí vienen todas las connotaciones juntas. Bueno, para no ir a lo práctico, yo quiero darles esta clasecita breve, pero con esta puntualidad, porque es una de las cartas que mueve las estructuras del ser. Entonces, una carta que tiene que tener carácter, personificación, y en esto es importante educarse. Entonces, ustedes tienen que tomar toda la información, leer. Yo ya les subí a la plataforma más información sobre esto, les mandé ejercicios también, pero lo que vamos a estar trabajando en la próxima clase es un desarrollo de la sesión con esta carta. Ahora es para que se vayan empapando. Como quedó a la mitad porque no me dejó la tos. Bueno, espero ser clara, pero sí les propongo que después que vean esta clasecita, por favor, me vayan dejando una devolución de qué sí entendieron, qué no entendieron y qué necesitan, para que afinemos un poquito también y las vaya ayudando en la semana. Bueno, fíjense, es importantísimo esto. Ay, decimos, pero yo no juzgo. Lo haces todo el tiempo, hasta con vos misma. Todo el tiempo estamos juzgando. Pues yo me levanto y digo, podría estar mejor. Pero bueno, ahora estoy así. Pero podría. Pero no estoy. Entonces digo, mi interpretación es, no hago nada. Ay, soy re vaga. ¿Y mi cuerpo? No, que vos no hagas nada hoy es un hecho concreto. Pero que no quieras hacerlo es un sentido común. Hoy es domingo, ¿por qué tengo que limpiar hoy? Lo puedo hacer mañana. Por ende, el hecho no es peso, es realidad, o sea, y no me hace ni más ni menos, ¿se entienden? Es para trabajar la validación en realidad. Entonces, es una de las cartas más polémicas, más lindas.
al menos para mí. Bueno, con esto de explicarles un poquito cómo funciona el juicio y los fundamentos que tiene, nosotros entendiendo que emitimos juicios, esta preguntita que les hice anteriormente, ¿para qué? Yo digo, es lindo, es feo, es bueno, es malo, ¿para qué lo hago? Para dividirme y para que lo que no entre dentro de lo que yo creo no pertenezca. Entonces nunca lo voy a poder integrar, siempre lo voy a estar juzgando, porque no entra. Yo tengo que aprender a correrme de ahí y también ver que es parte. ¿Mm? Y no tiene por qué encajar, nadie tiene que encajar en mí. Tengo que valorar al otro por su experiencia, por su forma de ser y su forma de vivir su experiencia. Entonces, punto final. Y aunque parezca fácil, no lo es, porque nos cuesta mucho aceptar y tendremos que trabajarlo, obviamente. Entonces nosotros siempre vamos a buscar ejercer el juicio para validarnos. Y siempre es por algo o para algo, consciente o inconscientemente, porque siempre el juicio tiene esta intencionalidad que cada uno va a tener que encontrar. Y por supuesto que lo que buscamos a través de esto es poder trabajarlo para liberar la carga que trae, ¿no? Algunas preguntas que podríamos hacernos antes de emitir el juicio, antes de, bajo el pensamiento. Iba a opinar algo, no. Tomo aire, lo agarro, el pensamiento lo bajo, me pregunto estas cosas, por ejemplo. ¿Para qué emito un juicio hacia esta persona o esta situación? ¿Tengo miedo a algo que aparece? ¿Estamos buscando algo con respecto a esto en el beneficio oculto? ¿Emito este juicio para provocar un cambio en la situación actual? ¿Con qué fin? ¿Quiero salvaguardar alguna autoestima, alguna mía? ¿O quiero mostrar qué? Bueno, ahí es donde el juicio se desintegra, porque yo cuando lo veo es como agarrar la pelota antes que entre en el arco. El juicio se emite, sí, y obviamente tiene que haber unos estándares de comportamiento porque está estructurado, porque está emitido desde una comprensión breve sobre, por supuesto, información. Y pueden estar, imagínense que nosotros nacemos en un sistema de familia, en un sistema social, cultural. Por eso hay muchos puntos importantes, grupos étnicos que pertenecemos y buscamos la pertenencia. Entonces muchas veces para no ir en contra de eso queremos seguir sosteniendo los juicios. Entonces el juicio en realidad lo que hace es la repetición. ¿Por qué? Porque yo quiero pertenecer, por ende yo creo todo lo que me dicen y hago todo lo que otros hacen porque para mí está bien. Hasta que me doy cuenta que eso no me permite algunas cosas, ¿no? Y es donde nosotros tenemos que empezar a revisarlo. Cuando emitimos el juicio muchas veces lo hacemos dentro de un dominio particular de observación determinada. Estoy mirando solamente lo que el otro hace desde desde un determinado lugar o lo que el otro es desde un determinado lugar. ¿Por qué? ¿Para qué yo necesito juzgar a esta persona por lo que hace? Mirá, si hubiese hecho las cosas diferentes, ¿diferentes a qué? Si yo hubiese sido eso, no, a mí no me hubiese pasado. Bien, entonces lo vamos a estar trabajando en las sesiones porque obviamente nosotros sabremos más, tenemos que empezar a practicar. Ustedes ya tienen el mapa de sanación, ustedes ya lo pueden empezar a ejercitar entre ustedes. Sería conveniente que si tienen el grupo ya armado, se propongan un día, media horita, 20 minutos. No hace falta que esté bien o esté mal, empiecen a practicar. Y el feedback va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque las veces que ustedes practiquen, una va a tener que hacer de consultante, la otra de terapeuta, y los que estén alrededor, todos estén en observador. Y todos, cada uno de ustedes, tienen que ir tomando nota, porque de esta manera vamos a ir viendo cómo nosotros trabajamos también esta interpretación, de cómo lo hace el otro, cómo lo hago yo, estas comparaciones que van y vienen. Y el feedback es muy necesario para que nosotros podamos empezar a ejercitarlo. Entonces, nosotros utilizando esta manera, nos va a permitir también
empezar a crecer. ¿Por qué? Porque es muy importante el feedback. Y no es el feedback de, yo te digo, viste, si es lo que volvíamos a recién, desde el filtro que yo creo que vos tendrías que, no sirve eso. ¿Qué construcción hacemos desde ese lugar? Ninguna. Porque no podemos salir de nosotros, porque estamos dentro. Yo necesito construirlo desde fuera. A ver, ¿cómo lo hubiese hecho yo? ¿Qué hubiese hecho diferente? ¿Y qué podría servir para una próxima vez? Entonces, desde ese lugar, yo le puedo expresar a esta otra persona que está, en este caso en el rol más importante, que sería el de terapeuta, desde mi punto de vista. Entendiendo eso, es fundamental, porque el feedback, ¿qué es lo que es? Si bien es un juicio y está expresado, tiene que ver con los pasos que necesita para ejercitarlo. ¿Cuáles van a ser? Yo debo pedirle permiso al otro, le pido permiso para traerte una devolución, un punto de vista, y el otro me va a habilitar. Me dice que sí, yo avanzo, me dice que no, no me enojo porque acepto que no es el momento, que quizás no quiere, y está bien, porque es su derecho. Entonces, al estar expresado con consentimiento de ambas partes, con un foco contributivo, yo antes de dar ese feedback, es decir, esa opinión, tengo que bajarlo y preguntarme, ¿para qué quiero emitir esta opinión? ¿Qué quiero transmitirle en realidad de esto que yo observé? ¿Cómo lo haría yo? ¿Para qué? ¿O cómo lo podría hacer diferente? ¿Para qué? Si no es, desde mi punto de vista, tu trabajo es, lo que vos hiciste me pareció, y en las áreas de mejora podrías trabajar en esto, esto y esto, quizás si vos los ajustás te puede ayudar. Punto. El otro lo toma, lo deja, lo analiza, se lo queda o lo desecha. Y ese es el punto del feedback. Es entender que estamos dispuestos a dar y a recibir. Y esa retroalimentación es fundamental en una comunicación, porque después lo van a tener que ejercitar con el consultante, porque el consultante también trae sus juicios y va a traer esta sensación de querer o no querer aceptar cambios y por supuesto que también trabajar en eso nos va a ayudar, ¿no? Es un poquito como para entender que debemos despegar un poquito la parte emocional. Ay, mira lo que me dijo, la Vale me dijo que yo hice bien esto y esto, pero me dijo, mi amor, yo no te estoy diciendo nada. Vos lo estás interpretando de esa manera. Vos lo que tenés que aprender es, de esto que yo te digo, a ver, yo sí me observo, me miro la grabación, corroboro, ¿se acuerdan? Tengo que ir al hecho concreto, que quizás yo no lo vi, porque estaba en la sesión haciendo las cosas pensando en 25 pasos diferentes. El otro lo pudo observar, me trae esto, yo voy a ir a buscar el hecho, voy a ir a comprobar, voy a ir a revisarme y voy a empezar a preguntarme, ¿este feedback me sirve? Porque claro, ella vio algo que yo no vi y me ayuda para que la próxima vez que yo lo haga lo tenga en cuenta. De esa manera se crece. Y así lo hacemos en todo. Y fíjense que lo podemos empezar a hacer con nuestras familias, con nuestros hijos, de que aprendamos a escuchar el feedback de los demás. Por ejemplo, con un hijo pasa lo mismo. Las madres somos muy así. Pero yo te lo digo, yo soy tu madre, yo sé porque soy más grande que vos. Eso inhabilita al otro. No es un feedback. Al contrario, es un condicionante que no le permite al otro dar una opinión diferente. Y ahí él toma, interpreta que por alguna razón no tiene validación. Pero si yo a mi hijo le digo, hijo, ¿qué pensás de guardar la ropa en los cajones? Oh, pienso que es un bajón. ¿Y qué pensás de las personas que dejan la ropa tirada en el suelo? Oh, sí, que son redes prolijos. ¿Y si vos tenés la ropa en el suelo? ¿Qué pensás de vos? Y va a analizar ese juicio. Y que yo le digo, bueno, sí, obvio, me doy cuenta que soy redes prolijo. ¿Y es eso lo que querés para vos? ¿O te gustaría hacer de otra forma? No, me gustaría
tener otra cosa, otro orden. Y para lograr ese orden, ¿qué necesitas hacer? Y guardar la ropa. ¿Y estarías dispuesta a hacerlo? Y sí. ¿Y cómo empezarías? Y guardando. ¿Y lo estás haciendo? Y no. ¿Y cuándo empezás a hacerlo? Pensás hacerlo. Y ahora. Y para hacerlo ahora, ¿qué necesitas? Dejar de hacer lo que estoy haciendo. ¿Me entienden? Eso lleva a que la persona asuma. Entonces nosotras, bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Que como va a ser una retroalimentación de colaboración, vamos a tener prácticas con esto, así que tranquilas. Nosotros en la misma sesión lo vamos a agregar después, ¿sí? En la próxima práctica lo vamos a agregar para que ustedes vean cómo funciona. Y estas maneras productivas de dar feedback o pedirlo o generarlo tiene que ver con también los puntos importantes que tenemos que empezar nosotras personalmente primero a trabajar en nosotros. Entonces, ahora en más, no vamos a omitir un juicio por omitirlo, sino que vamos a tener que procesar todos los puntos importantes que tiene un juicio y el para qué. Y otra de las cosas más importantes en la comunicación, en todos los ámbitos, es el momento correcto. Por ejemplo, yo no le puedo decir a mi hijo mientras está jugando a la pelota, venía a ordenar. No es el momento correcto. Porque quizá el chico está distraído, vení que te quiero decir algo, pero vení que yo no me escuchás, vos siempre que yo te quiero decir, es la lucha. Pero si yo al niño, después que come rico, lo baño, se sienta en el sillón y le hablo y le digo, necesito de vos lo siguiente, porque vos haces. En el feedback tiene que haber 3 cosas fundamentales. Las primeras 3 cosas que funcionan para que el feedback sea válido. El primero es reconocerle al otro lo bueno que hizo y lo importante que es para esto que está haciendo. Es mostrarle que vos ves lo bueno que hace, mirás lo que realmente es importante y que esto que le vas a traer es un área donde vos vas a sugerirle una posibilidad para su desarrollo, su evolución. Entonces, el niño lo tiene que sentir de la misma manera. Primero se le dice, hijo, sos un gran hijo, sos un chico re divino, responsable, amoroso, pero yo necesito decirte algo. También necesito de vos, porque veo tal cosa, esta, que me digas por qué razón cuando yo te hablo no me escuchas. Y darle el tiempo a la persona para que explique cómo él ve la realidad. Y eso habla de una conversación que empieza a tener sentido, a tener coherencia, a tener construcción. Los juicios son toda esa carga cuando no quiero escuchar más al otro. No, callate, que me molesta lo que vos me decís. Hay que trabajar el feedback. Bueno, bellas, para terminar, antes de emitir un juicio, hay que preguntarnos, ¿esto es un hecho o una interpretación? ¿Puedo fundamentarlo con evidencias? Tengo que tener evidencias para fundamentarlo. ¿Y mi feedback construye o destruye? Perdón que estoy un poco gangosa, capaz que salió mal. Feedback, ¿construye o destruye? Porque si va a ser para destruir, boquita de monedero no entra mosca, pero si va a ser para construir desde ese punto, es muy valioso porque le permite a un otro crecer. Y crecer para un otro es muy importante y eso va a valorarse y por supuesto el feedback también tiene que estar en la sesión. Por esa razón, nosotros después en la próxima clase lo vamos a estar elaborando entre todos. Así que gracias de nuevo, espero que lo puedan ver bien el video y voy a pedirles, les voy a enviar también una listita de preguntas que necesito me respondan cuando puedan. Antes de la clase que sigue, así podemos seguir avanzando. Les mando un beso grande. Muchas gracias por su paciencia y su tolerancia y su amorosidad y que tengan un precioso día. Las quiero mucho. Nos vemos pronto.